Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de menudencias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestras menudencias de una vez con el aliño. Bueno, esto ya lo venden así, ¿vale? Ya hoy en día lo venden así. Antes lo vendían la pata entera y con uñas y todas esas cosas. Lo importante es que estén así bien arregladitas y limpiecitas. ¿Sí ven cómo se ve? Bien bonito. Bueno, entonces vamos a ponerlas a cocinar. Vamos a poner una olla con agua. Yo ya las tengo lavaditas, limpiecitas. Bueno, vamos a ponerle. Bueno, ya tengo la cebolla picada, quiero que vean. Ahora voy a picar mis ajitos, así chiquiticos. Les recomiendo que rayen la zanahoria, miren, ya que ya la tengo rayada. Bueno, la rayan y la pican en cuadritos chiquitos, no, como sea, no importa, ¿vale? Listo. Vamos a poner la zanahoria. Vamos a ponerle arvejas, esta es mucha arveja, vamos a ponerle la mitad de estas arvejas, ¿vale? Listo. Vamos a ponerle salecita y la vamos a llevar al fuego, ¿bueno? Ya la tenemos al fuego, ya vamos a empezar a esperar a que herva un poquito, ¿vale? Para que empiece a soltar el sabor de lo que acabamos de vertir, o sea, la cebolla, el ajo y esas cosas, ¿bueno? Voy a vertirle de una vez mis especias. Voy a vertir de una vez mi caldo de gallina. Bueno, quiero mostrarles, voy a vertir ya mi auyama, ¿vale? Pues no hervido todavía, pero voy a ponerla. Y la piqué en cuadritos, ¿vale, chicos? Para que porfa la piquen en cuadritos, para que ya se deshaga. La idea es que ya se deshaga en la sopa, que no la vayan a sentir los niños, porque generalmente a ellos no les gusta, ¿bueno? Ya está hirviendo la primera parte de la sopa. Ahora voy a vertirle mis cuadritos de papa. Eso se derrite, ¿no? O sea, recuerden que eso se va a deshacer y va a quedar súper chévere, ¿no? Y lo voy a vertir de una vez mi papa criolla, de una vez, ¿no? Y mi criolla, ¿vale? Vamos a vertir la criolla de una buena vez. Recuerden que esto se va a deshacer. Vamos a dejarla otra vez nuevamente ahí tapadita para que empiece a hervir. Todo eso se va a deshacer y nos va a quedar una sopa muy, muy rica. Ustedes no se van a arrepentir de hacerla. Listo, vamos a taparla nuevamente, bueno. Vamos a dejarla ahí por lo menos entre media hora y 40 minutos. Como pueden ver, si ven que se derritió la auyama, la papa también se deshizo, ¿sí ven? Y la criolla, me falta esta criollita, también se deshizo. Ya está en el punto de servir, bueno. Bueno, mis amigos, ahora sí quiero mostrarles la verdad ya la última parte, la final ya. Quise dejar algunos minuticos, pero miren, esta belleza quedó súper espesita y deliciosa. Le vertí cilantro. Si a ustedes les gusta el cilantro, por favor pónganle cilantro a su sopa, ¿vale? Bien picadito, bien chévere, ¿vale? Lo pueden acompañar con un banano, un poquito de arroz, aguacate y quedan súper bien almorzados. Miren, quiero mostrarles la deliciosa sopa que nos quedó. Bueno, muchísimas gracias a todos por su compañía. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Me ayudan muchísimo, de verdad. Darle manito arriba y dejar en la cajita de comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.